Siempre es un honor compartir y traer de lo que el Señor me ha dado a la iglesia y poder hacerlo acá es un honor. No veo bien, pero ¿quiénes de los que están acá vieron el anuncio que la pastora hizo en Instagram? Ok, tengo que comenzar de una vez corrigiendo a la pastora. Porque ella dijo, Carlos Catarí está esperando un bebé. Pues no son uno, son dos. El Señor nos bendijo con una niña y un varón. Y para mí sigue siendo sorprendente y más con lo que les voy a contar ahora, ¿ok? Bueno, vamos a entrar en materia. Yo espero que nadie se identifique con lo que yo comparto acerca de mi testimonio, pero sé que no es el caso. Sé que mucha gente se encuentra en situaciones como las que yo compartiré. Pero antes de entrar en el testimonio, me gustaría que proyectáramos en pantalla Génesis 3 del 1 al 10. Los que tomen nota, que se preparen. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Hay mucha enseñanza aquí, pero quiero hacer un punto. Luego dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Fíjense que después de que la serpiente le habló, entonces ella vio que el árbol era bueno. Es decir, después que ella creyó lo que la serpiente le dijo, entonces actuó en función de lo que creyó. Cuando ella acepta eso que la serpiente le está diciendo, entonces ella dice acá, vio que la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Es decir, lo vio, lo probó, lo tocó y había oído. Todos sus sentidos se involucraron en el proceso de la caída, pero se involucraron después de haber creído a lo que la serpiente le había dicho. Luego dice, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta este momento, la humanidad funcionaba solamente por lo que Dios decía. Dios le dijo a Adán, nombra los animales del campo, y Adán no se puso a discutir con Dios diciéndole que él quería nombrar los planetas, que quería nombrar las piedritas, no. Él hizo lo que Dios le dijo. Hasta ese momento todo funcionaba por la palabra. Dios hablaba y las cosas se hacían. Pero en este momento vemos cómo después de que Adán y Eva caen, entonces sus ojos son abiertos y dice allí que conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. Es decir, por lo que ahora vieron, por lo que ahora percibieron, hicieron. Después dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense cómo todo pasó del reino de la palabra al reino de las sensaciones. Ya no es lo que Dios dice, sino que ahora es lo que yo percibo y lo que yo siento. Me vi desnudo, me cubrí, tuve miedo y me escondí. Ya no es lo que tú dices, ahora es lo que yo percibo y lo que yo siento. Aquí vemos la tragedia más grande de la humanidad, cómo la humanidad pasó del reino de la palabra de Dios al reino de sus sensaciones. Esto fue el regalo, la herencia que nos pasaron a nosotros, y hasta la fecha vemos cómo el mundo funciona según sensaciones y según percepción. Dicen que se viene una crisis económica y todo el mundo se asusta porque eso es lo que percibe, eso es lo que oye. Dicen que, yo me siento un gato, pues soy un gato, yo me siento un perro, yo me siento mujer, yo me siento... Entonces lo que siento, eso me dirige. Ya no hay otra fuente sino más que mi percepción y mis sensaciones. Entendiendo bien que un mundo que no conoce a Dios no tiene otra opción. La única opción que tiene es vivir por lo que siente y por lo que percibe. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Mi historia comienza a los 5 años. Yo soy de Venezuela, tengo 11 años viviendo en Canadá, pero la historia comienza en Venezuela. A los 5 años yo experimento
abuso sexual de forma placentera. Eso lo estaba compartiendo. Hay abuso sexual que es violento y hay abuso sexual que es placentero. El abuso placentero te hace, más que todo, hacerte adicto al placer que te están haciendo sentir. Es manipulación, es por medio de juego, te hacen caricias acá, te hacen cosquillas allá, te dan placer. Y una vez que te enganchan con ese placer, entonces pasan a un nivel más alto de abuso. ¿Qué ocurre? Que el abuso violento, el niño lo manifiesta, el niño comienza de nuevo a orinarse en la cama, se retrae, los padres van a ver un cambio, pero en el abuso que es manipulativo, persuasivo, por medio de juegos, el niño no manifiesta un cambio. Es muy difícil que los padres se den cuenta de lo que está pasando. Eso fue lo que yo experimenté desde los 5 hasta los 12 años. 7 años siendo abusado de forma constante, pudiera decir que quizás 1000 veces en total. La realidad es que ese abuso, a final de cuentas, me hizo pensar que yo había nacido así porque yo disfrutaba lo que estaba experimentando. A mí me gustaba lo que sentía y de hecho llegué al punto de ser yo mismo la víctima buscando al abusador como si el abusador me debía placer. Esto fue lo que me hizo pensar, de hecho, que había nacido así. Al mismo tiempo tenemos que en mi casa, mis papás se divorcian cuando yo tenía 7 años. Mi papá era un hombre machista. Yo sentía que él me rechazaba por ser un niño amanerado, por ser un niño sensible. Eso en nuestras culturas latinas, eso no se acepta. Y al mismo tiempo, mi mamá era una mujer muy dura de carácter. Ella era la directora del colegio, como lo conté, y era un colegio militar. Imagínense ustedes, tenía el militar en la casa y en el colegio. Era horrible. Todo esto a mí me hacía sentir que yo no era suficientemente nada, que yo no era suficiente para mi mamá. Al mismo tiempo yo me comparaba con mis amiguitos de la escuela, con los amiguitos del vecindario. Yo decía, pero es que ellos son como más fuertes, como más machitos y yo soy como más sensible. Y eso estaba todo como cocinándose ahí dentro de mí. A los 12 años ocurre un episodio y es que mi papá me invita para que lo acompañe a un taller mecánico y cuando yo estoy en ese sitio, un hombre se le acerca a él y mirándome a los ojos le dice, este es tu hijo, el que tiene cara de marica. Se lo dice así. Yo tengo 12 años, y me disculpo por la palabra. Yo tengo 12 años y yo en esa época uno no tiene la costumbre de responder a los adultos. Hoy día es otra cosa. Pero uno no le responde a los adultos. Y cuando este hombre dice eso, yo espero que mi papá me defienda. Pero él no lo hace. De hecho, me mira y me dice, responde algo, di algo. Yo no soy capaz de responder. Pero yo dentro de mí digo, ¿tú piensas que yo soy homosexual? Prepárate, porque vas a ver al más homosexual que hayas visto en toda tu vida. Ese día se la juré. ¿Qué ocurre? Que después de esto, sin buscarlo, me doy cuenta que aparece de la nada un superpoder. Ese superpoder me da la capacidad, sin pedirlo, sin nada, me da la capacidad de mirar a otro hombre a los ojos, 1 o 2 miradas, y yo sé que ese hombre desea tener relación sexual conmigo y que podemos irnos a la cama sin ni siquiera conversar. Eso en el mundo gay se le llama el gaydar o radar gay. Y yo digo, bueno, ya me gusta lo que disfruto, ya me gusta lo que hago y aparte ahora tengo este superpoder, pues saquémosle provecho. Y yo me empiezo a conectar con hombres teniendo 12 años, con hombres adultos. Miradas acá, miradas allá y yo disfrutaba, tanto que a un punto llega alguien y me ofrece dinero. Y después de tener relaciones, pues me da dinero. Y yo dije, bueno, me gusta lo que hago, tengo el superpoder y aparte me dan dinero, esto es un buen negocio. Así lo veía, ¿verdad? A los 15 años yo me encuentro siendo muy rechazado, con mucha discriminación por ser un niño más sensible. Ya yo entiendo lo que es la homosexualidad, que hay un rechazo a los homosexuales. Y en ese momento descubro lo que es la comunidad LGBTQ+. Cuando yo descubro esta comunidad y de repente me dicen, no, Carlos, acá tú eres bienvenido, acá te recibimos, te amamos, te aceptamos, eres libre de expresarte como quieras, deja caer las plumas como quieras, nadie te dice nada. Y yo dije, pero perfecto, imagínate tú, qué maravilla. Allí, en ese momento, cuando me dicen, puedes ser lo que quieras ser, eres libre de sentirte, aquí eres aceptado, puedes expresarte como tú sientes que eres, es en ese momento donde nace ese orgullo de ser gay. Porque digo, ok, a partir de ahora me voy a reconocer, me voy a aceptar de esta manera, así me siento. Hablamos de las sensaciones al principio, ¿cierto? Entonces dije, así me siento y así vivo. Decido hablar con mi familia y decirles, miren, quiero abrir la puerta para decir algo. Yo en la infancia atravesé esto y lo expongo para que protejamos a los más pequeños de la familia y que no vivan lo mismo. Pero al mismo tiempo quiero que sepan que soy homosexual.
Cuando yo hago esta declaración, se la hice a mi hermana habla con mi mamá se queda impactada por todo lo que estaba pasando delante de sus ojos sin verlo, y ella se acerca y después de pedirme perdón por el tema del abuso, ella me dice, hijo, y presten atención porque esta pregunta me impactó, ella me dice, hijo, ¿y qué tal si nunca hubieras sido abusado sexualmente en la infancia? ¿Serías homosexual? Yo nunca me había hecho esa pregunta. Yo pensaba que había nacido así porque siempre disfruté y desde que tengo memoria estaba experimentando eso. Pero cuando ella me hace esta pregunta, yo dije, wow, yo nunca había pasado eso por mi mente. Pero es verdad, ¿qué tal si yo nunca hubiese sido tocado por un hombre? ¿Qué tal si nunca hubiese tenido ninguna experiencia? ¿Es que yo estaría acá? ¿Es que estaría experimentando esta atracción? Quizás no, pero ¿cómo lo sé? Nadie me da respuesta. Muchos psicólogos dicen, no, que el abuso sexual no tiene relación con la orientación sexual y que realmente no todos los hombres abusados son homosexuales y no todos los homosexuales fueron abusados. Yo entiendo eso, pero a mí qué me importa lo que me digan de los demás. Yo estoy hablando de mí. Yo dije, pero yo tengo la libertad de creer que si tal vez no hubiese estado allí no sería homosexual. Y en ese momento es como que empiezo ahora a luchar contra lo que siento. Viví por lo que sentía, pero en este momento paso a la segunda etapa donde lucho contra lo que siento. Fui a una psicóloga, la psicóloga me dijo, Carlos, sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que otra persona decidió sobre ti. Y cuando ella me dice eso, me dice, sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que otra persona decidió sobre ti, que ahora en adelante tú puedas escoger lo que tú quieras hacer, pero que sea tu decisión y no la de otros. Y yo dije, me acuerdo bien que cuando yo era abusado en la infancia, de una u otra manera los abusadores me hacían pensar que yo existía, que yo había sido creado que para ser objeto de placer para los hombres. Yo quisiera que las cosas fueran diferentes. A partir de ahora decido que quiero ser heterosexual. Y me acuerdo que yo comienzo esta batalla infructuosa, la peor decisión de mi vida, querer pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque el problema es que cuando yo veía a un hombre yo sentía una atracción total. Pero cuando veía a una mujer, era lo mismo que ver una silla. No había nada. Entonces digo, bueno, pero si este es el camino que tengo que tomar, porque no le quiero dar la razón a mis abusadores, pues me tengo que forzar a estar con mujeres. En esta posición me hago una novia. Y con esta novia busco tener intimidad, pero horrible, porque en mi mente tengo que pensar en hombres, y cuando estoy con ella pues es un desastre, y después salgo corriendo de allí a acostarme con hombres, y era un adicto al sexo que ya no tiene paz ni con hombres ni con mujeres, y me encuentro en ese estado, cuando de repente un día vamos al cine, y cuando estamos yendo al cine, resulta que habíamos visto todas las películas de la cartelera, salvo una que se estrenaba ese día. Cuando estamos allí, yo pregunto para comprar los tickets y me dicen, mira, no, la película está vendida. Hoy es viernes y están vendidas hasta el próximo martes. Y dije, wow, qué película tan rara. Alguien nos escucha, se acerca y me dice, mira, yo tengo 2 tickets para la película, quisiera comprarlos, es la función que comienza ahora. Y yo le digo que sí. Y la persona me dice, ¿ustedes son cristianos? Yo le digo, ¿qué es eso? Y él me dice, y la muchacha que estaba conmigo, esta novia me dice, no, nosotros somos católicos. Y yo dije, sí, somos católicos. Yo no sabía nada. A todas estas yo vivía pensando en la sopa de Darwin, la evolución del mono, el Big Bang, porque en casa mi mamá era profesora de química, física, biología, era el pensamiento crítico científico, entonces para mí Dios, la Biblia, Jesús, eso me daba igual. Entramos a la película y sin que nadie me dijera de qué se trata, de hecho, ¿cuál es la película en cuestión? La Pasión de Cristo. Yo pensaba que era la Pasión de Cristo por sus mujeres, que íbamos a ver una película romántica. Porque yo no entendía nada. Hoy día entiendo que sí era la pasión de Jesús por su esposa. Amén. Pero sin que nadie me explique, yo entiendo, viendo la película, que Jesús hizo eso por mí. Que Él me quería dar una nueva vida. Y ya yo quería una nueva vida. Y yo me acuerdo que yo salgo de esa película como un evangelista y empiezo a decirle a todo el mundo, vaya a ver esa película, tienen que ver esa película tiene algo, vayan a ver la película. Pero yo ni siquiera sé que es verdad la película o que lo que cuentan ahí es verdad. Hasta que un día hablo con una señora y esta señora me dice, sí, Carlos, lo que viste allí es verdad, Jesús hizo eso por ti. ¡Wow! Yo dije, cuéntame más. Y ella pasó 3 horas explicándome, desde Génesis hasta el Apocalipsis, me contó toda la Biblia, mostrándome a Jesús por toda la Biblia. Y luego ella me dice, cuando entiendas que Jesús y el Padre son uno, ese día te va a pasar algo. Yo dije, wow, ok. Me pongo yo a pensar y dije, bueno, el Padre y Jesús, porque solamente un padre haría eso por sus hijos, de sacrificarse, pero Jesús es el Hijo, son el mismo. Y me voy a la casa de ella y le digo, Jesús y el Padre son el mismo, porque solo un padre haría eso por sus hijos. Y fue Jesús. Y abro la Biblia
y caigo en, creo que es Juan 10:30, donde dice, porque el Padre y yo uno somos. Y se me abrió la mente, y tuve mi conversión, y Dios vino a vivir en mí. Eso fue impresionante, amén. Levanten las manos el que esté de acuerdo que cuando hay un encuentro con Dios la vida nos cambia. No fue mi caso. Tengo un encuentro con Dios y la vida se me hizo peor. ¿Por qué? Porque en este momento yo estoy impactado por lo que Dios había hecho por mí. Pero lamentablemente entro en una iglesia donde el enfoque no es lo que Dios hizo por nosotros, sino que se trata de lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Se trata de una carga religiosa, como estaba hablando la pastora, una carga religiosa tan pesada que yo lo que paso ahora es a conocer la ley. Entré por la gracia, pero continué por la ley. Me acuerdo que yo le decía al pastor, bueno, ya yo quería cambiar, yo no quería ser homosexual, y pues quiero ser heterosexual, porque ahora más todavía que sé lo que dice la Biblia, y esta es mi decisión, a mí nadie me lo está imponiendo, y aparte de eso no tengo una novia, tengo otros novios también, y me acuesto con hombre y con mujer, y veo pornografía, y ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y el pobre pastor ni sabía qué hacer conmigo. Y él me decía, bueno, hijo, tienes que obedecer la palabra, tienes que dejar el pecado. Yo, ok, dejo el pecado, que es la palabra. Ahí tenemos un texto que se encuentra, ya no sé si se los pasé o no, pero 1 Corintios 15:56 dice claramente que el poder del pecado está en el mandamiento. Y mientras más me dan mandamiento que debo seguir, más se despertaba el pecado en mí. Y yo no entendía. Es como que mi vida de cristiano era peor que mi vida cuando era ateo. Yo ahora estaba más atado a todo. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Y entonces empiezo yo a luchar. Y me dicen, bueno, ora a Dios, pídele a Dios que te cambie. Dios es un Dios de poder, de milagro, de transformación. Pide a Él, Dios todopoderoso. Y yo, bueno, empiezo. Digo, bueno, Señor, cámbiame. Quítame esta atracción por los hombres, que lo que siento por los hombres lo sienta por mujer. Ayúdame, Señor, yo no quiero ser homosexual, quiero ser heterosexual. Transfórmame, Señor, dame una nueva identidad sexual. Ayúdame, Señor, mi milagro. Y oro. Y él me decían, la oración del justo es poderosa. Y yo seguía. Mientras más yo le pedía a Dios que me cambiara, más me gustaban los hombres. Y me dice, pero continúo. Yo digo, continúo. Entonces, como Dios no me escucha, digo yo, entonces ahora voy a buscar ayudar a Dios. Yo no sé si alguien ha escuchado aquí acerca de las terapias de conversión. No saben lo que es, ¿no? Ok, algunos saben. La terapia de conversión, porque decido ayudar a Dios en mi proceso, como Abraham y Sara con Ismael, yo decido ayudar a Dios en ese proceso, meter la mano para echarle una mano a Dios como si la necesitara. El caso es que busco ayudar a Dios y voy a hacer terapias de conversión. En las terapias de conversión me decían, bueno, Carlos, vamos a ayudarte a pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad. Y decía, bueno, está bien, me acuerdo que me decían, tienes que entender que fuiste abusado en la infancia, la historia con tu papá, con tu mamá, todo eso explica por qué eres homosexual. Y yo les decía, digamos que estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero ¿cómo entender las raíces cambia lo que siento? ¿Cómo entender lo que me pasó me hace que ahora yo vea a un hombre y no tenga atracción? ¿Cómo cambia eso la cosa? Y no sabían qué decirme. Yo le digo, a mí no me interesa mi historia, a mí lo que me interesa es cambiar esto que siento. A mí me interesa que cuando yo vea a un hombre no sienta esa atracción, ese deseo carnal, ese deseo sexual. Yo no quiero sentir esto, ¿cómo hago? Y nadie sabía qué decirme. Y los consejos que me daban eran peores. El caso es que yo salía de cada sesión de allí más convencido de cuán homosexual yo era. Ese era la única resultado de eso. Salgo de allí más deprimido, peor, pero digo yo, bueno, pero tengo que seguir. Y seguí en la iglesia. Pasaron 3 años, mi hermana muere en un accidente, me molesto con Dios y le digo, tú no eres tan buen Dios como tú dices. Yo no sé quién se ha peleado aquí con Dios, pero yo me peleé con Dios. Yo le digo, no sé, tú no eres tan bueno como tú dices, ni me protegiste en la infancia, ni protegiste a mi hermana, ni escuchas mi oración, ni me quieres cambiar. ¿Sabes qué? Yo me voy de acá. Yo me voy. Yo sabía que la Biblia era la verdad, porque había tenido esa convicción, pero no lograba conectar la Biblia con mi vida. Y yo decía, es que no logro, pero bueno, me voy. Y me voy no como separándome de él, me voy diciendo, a ti te molesta el pecado, toma, te doy doble tanda. Y me voy más abajo todavía en el pecado, porque ya que no me escuchan, entonces toma esto. Así pensaba yo. En ese proceso me hago un novio, voy a la iglesia, vuelvo a la iglesia, le digo al pastor, mire pastor, antes era mi situación, ahora es la misma pero con novio. Y él pobre, pero es que no sabía qué hacer, él decía, pero bueno, tienen que separarse y obedecer la palabra. El pobre no sabía qué hacer. Nos decidimos cambiar una iglesia grandísima, como de 5,000 miembros, porque dijimos, por lo menos acá, entramos, damos el diezmo, solamente estamos el uno con el otro y nos vamos de aquí, nadie nos dijo nada y algo de esto debe ser bueno para Dios.
tratábamos en nuestra fuerza. El caso es que él y yo dijimos, bueno, vamos a buscar cambiar y salgamos de esto juntos. En ese salgamos de esto juntos, duramos 7 años de relación. Conozco un matrimonio que duran menos. 7 años de relación. Y en ese proceso, recuerdo que dijimos, bueno, ya, o sea, seguimos cambiando hasta que un punto nos mudamos a Canadá y en Canadá, esto no lo comenté, pero él me dice para que nos casemos. Carlos me dice, ya hemos luchado mucho, vamos a casarnos. Yo le digo, pero ¿cómo? Somos cristianos, no podemos casar. Entonces, el caso es que en ese punto él me dice, bueno, déjame libre. Y yo le dije, ok, eres libre. Entonces se acaba la relación. Y yo digo, no puede ser. En este momento, yo tengo 11 años desde que vi la pasión de Cristo hasta este momento y mi vida es peor que antes. Tengo 11 años luchando contra lo que siento. Al principio vivía por lo que sentía, luego de conocer a Dios lucho contra lo que siento y dije en este momento, quizás tengo que comprender las cosas diferentes. Y me voy a internet y busco cómo ser gay cristiano. El que busca encuentra. Ya no se trata de vivir por lo que siento, de luchar por lo que siento, sino que ahora entro en la posición de torcer la palabra por causa de lo que siento. Empiezo a conseguir material que dice que David y Jonatán eran la primera pareja homosexual, que Jesús sanó al servidor del centurión que era su amante, que Jesús dijo ama a tu prójimo y prójimo es prójimo aunque sea hombre. Y bueno, dije, eso es lo que me pasa a mí. Y dije, bueno, me hago gay cristiano. Tengo que cortar un montón de versículos bíblicos, ponerlos de lado porque no me conviene, pero esto lo agarro así, lo tiro de los pelos y me hago cristiano. Me hago gay cristiano. Y me acuerdo que comienzo a anunciarlo a mi familia. Les digo, miren, se acabó, ya no sigo luchando con esto, a partir de ahora soy gay cristiano. Ya no hay más closet, porque yo entraba y salía de ese closet, que ese pobre closet ya tenía puerta giratoria. Eso era todo el tiempo. Yo estaba en una lucha y decía, bueno, Señor, es que así me siento, pues entonces salgo del closet, soy homosexual. Y decía, sí, pero es que la palabra dice, entonces vuelvo adentro. Ah, no, pero es que esto es lo que siento, y para afuera. No, pero es que la palabra dice, y para adentro. Y así estaba, era horrible. Imagínense, yo lo digo de forma cómica, pero imagínense el tormento. Fueron demasiados años. En ese punto me encuentro torciendo la palabra, creyendo supuestamente un nuevo mensaje que hoy día considero una herejía, pero me doy cuenta que digo yo, pero bueno, ¿cómo se supone que supuestamente estoy creyendo la verdad, pero igual sigo atado al pecado, a los encuentros sexuales, a la pornografía, a la depresión, me quiero suicidar, estoy mal por dentro? ¿Por qué? Si supuestamente encontré la verdad. En ese proceso viajé a Perú, conozco en un contexto de trabajo, y conozco una pareja allá que me impactó de una forma impresionante. Y presten atención a esto y guárdenlo en sus corazones para ustedes y llévenselo allí y pónganlo en práctica. Ella, Yubiris, y él, su marido Leo, eran personas que estaban en una intimidad tan fuerte con Dios que ellos no conocían mi historia, no conocían lo que yo había vivido, lo que yo estaba pensando, la herejía que estaba creyendo, no me estaban discipulando, pero la presencia de Dios en ellos era tan fuerte que aquello se les salía por los poros. Y ese ver, esa intimidad, esa paz, esa alegría que ellos tenían con Dios era tan fuerte que yo digo, Señor, yo quiero conocerte como ellos te conocen. Ellos me evangelizaron sin evangelizarme. Ellos me incitaron a ir a un nivel más alto de intimidad con Dios sin ni siquiera decírmelo. Solamente por su ejemplo de vida, por la congruencia de lo que decían y lo que vivían. Y eso yo recuerdo que yo le dije, Señor, me encantaría conocerte como ellos te conocen. Yo no te conozco así, me encantaría. Pero estoy tan lejos, olvídalo. Sin embargo, Dios escuchó esa oración. Meses después, estoy de vuelta a Canadá. Estoy quebrado emocionalmente, físicamente, mentalmente, sexualmente, todas las áreas. Recuerdo que en ese mes de diciembre de 2014 incluso probé drogas por la primera vez en mi vida, porque nunca me interesó, pero esa vez probé. Y estaba yo a punto de suicidio. Y allí cuando pruebo droga, me acuerdo que fue un muchacho que me las dio y yo lo pruebo y de repente siento ese éxtasis y aquello se me va a la mente y me olvido de mis problemas y yo le digo, esto es espectacular, ya entiendo por qué la gente se hace drogadicta, dame más. Y él me dice, no, pero dame más y me da. Y yo digo otra vez, wow. Y entonces él me dice, no, pero pausa, dame más. Entonces yo le pedía porque decía, es que esto es espectacular. ¿Por qué? Porque mi vacío era tan grande, mi dolor era tan grande, mi miseria interna era tan grande que yo necesitaba algo que me ayudara a salir de ese estado. Entonces allí me encuentro en un estado de herejía,
probando drogas, teniendo relaciones sexuales con gente a la que ni le supe el nombre ni les vi la cara, queriendo suicidarme, adicto al pecado, en el peor estado de oscuridad posible, el peor de toda mi vida. Y ocurre algo. Ocurre que estoy con una familia cristiana que me había recibido allá en Montreal, la familia Castro Pacheco, que siempre los honro porque Dios les puso en el corazón que me atendieran, a pesar de yo estar tan mal y sobre todo lleno de orgullo, que era insoportable. Ellos me reciben en su casa y ellos me reciben en un colchón inflable en el sótano. ¿Quién ha dormido en un colchón inflable? ¿Qué pasa con los colchones inflables? Se desinfla. Y tú amaneces pegado al piso con el dolor aquí en la espalda, en las costillas. Yo decía, Señor, o sea, ¿cómo puede ser que mi vida es tan miserable? Que hasta lo que tenía en Venezuela, porque en Venezuela yo estaba muy bien, es que no tengo nada, ni siquiera soy alguien aquí, en este país. Me encuentro quebrado en todas las formas. Y mis cosas las tenía en bolsas de basura al lado mío, porque ni siquiera un armario tenía. Estamos hablando de diciembre de 2014 y allí hacen la celebración de Año Nuevo y viene un hombre amigo de la familia, Luigi, y se acerca y estamos hablando de la fe, de la Biblia, porque supuestamente yo soy cristiano. Y él está hablando conmigo y en este momento finalmente ocurre algo y la historia cambia. Él me dice, Carlos, el problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. El problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dice esto, lo que más me impacta a mí es que yo en ese momento siento la presencia de Dios. Y yo siento el amor de Dios en ese momento y digo, pero ¿cómo es que puedo sentir tu presencia si yo estoy tan lejos? Es como si Dios me dijera, mi amor por ti es superior a tu pecado, pero no puedo ayudarte. No puedo ayudarte porque el Señor de tu vida eres tú, no soy yo. El jefe en tu empresa eres tú, no soy yo. A Jesús se le puede hacer Salvador por una oración. En una oración tú dices, Señor, acepto lo que tú hiciste por mí, gracias por salvarme. Pero no se le puede aceptar como Señor en una oración. El señorío de Jesús es por obediencia, es por sumisión. La salvación es por oración, el señorío es por sumisión. Por eso Él dice, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Obvio. El señorío es sumisión. Y en ese momento entendí que yo no estaba sometido a Él. A los días, después de encontrarme con otro muchacho, porque así fue la historia, salgo de casa de este hombre, decepcionado de ese encuentro, y me acuerdo de la conversación que había tenido con Luigi. Y voy caminando a menos 24 grados, porque allá en Canadá la temperatura es así, estaba en invierno. Voy caminando a menos 24 grados y yo me acuerdo que yo levanto la mirada y digo, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Ya no me importa si me cambias o no me cambias. Ya no me importa si voy a ser gay, asexual, homosexual, heterosexual. De todos modos, eché a perder todo. Pongo mi vida a un lado. Quiero servirte, conviértete en mi Señor. El cielo no se abrió, no hubo trueno, no hubo nada, pero esa era la primera vez que yo hacía una oración tan honesta, una oración tan de abandono. Era la primera vez en la vida que yo le decía, no me importa lo que vaya a pasar conmigo, quiero seguirte. Mateo 16:25 dice, el que quiera salvar su vida, ¿la perderá? Ahí está. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, Ok. Yo no sabía que hasta ese momento, cada vez que yo le pedía a Dios que me cambiara, que me transformara mi sexualidad, yo no sabía que yo lo que estaba haciendo era enfocarme en mi vida. Yo no sabía que yo había hecho de mi deseo de cambio un ídolo. Y yo buscaba a Dios, era para que me sirviera. Yo decía, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, mi heterosexualidad. Señor, que yo no quiero esto. Señor, que la orientación. Es decir, yo no buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara. Parecía que cada vez que yo le decía a los pastores, que yo quiero que Dios me cambie. Sí, claro, ora y te acompañamos y te apoyamos. Ellos parecía piadoso lo que estaban haciendo, pero ellos no sabían que estaban nutriendo más y más mi ídolo y mi obsesión por mi vida. Y lo dice el texto claramente, el que quiera enfocarse en su vida, la va a perder. El que se aferre a su vida, la va a perder. Pero el que la ponga a un lado por causa de mí, la encontrará. No lo digo yo, lo dice Él. Amén. En ese momento, era la primera vez que yo le rendía realmente mi vida. Pasaron 3 días y a los 3 días estoy en casa de la familia, estoy escuchando unas prédicas. La historia sería muy larga, pero estoy escuchando unas prédicas y las prédicas realmente yo no las buscaba porque hablaban de mi destino, mi propósito, mi finanzas, la prosperidad del cielo, nada de eso. Era la persona de Dios.
Las prédicas eran acerca de Él, de quién Él es, de cómo Él piensa, de su amor, de su persona. Y yo quería más porque ya no me interesaba mi vida, me interesaba Él. Y escucho prédica y escucho prédica y escucho, me pongo a escuchar como un loco y pasé 7 horas escuchando prédica. Yo no escuchaba ni 30 minutos. Y de domingo en domingo. Aquí escuché 7 horas en la misma noche. Y escucho 7 horas de prédica, que yo soy un milagro. Y en un momento dado, y esta es mi historia, esto no aplica para todo el mundo, esto es lo que yo viví y como viví lo cuento. En un momento dado, el pastor habla de la homosexualidad como un espíritu. Yo nunca había escuchado eso. Y segundo, él habla del alineamiento, de alinear tu cuerpo a tu alma, el alma al espíritu, espíritu, Espíritu Santo. Yo dije, nunca había escuchado eso, dije, pero al final de las prédicas dije, yo voy a hacer una oración y voy a hacer una adaptación, voy a hacer un mix ahí de lo que escuché, porque ¿qué pierdo? Me acuesto y a las 3 de la mañana, ahí en la cama, digo, Señor, en el nombre de Jesús yo alineo mi cuerpo a mi alma, a mi espíritu, espíritu, Espíritu Santo, y yo ordeno este espíritu de homosexualidad que quiso destruirme toda mi vida, que se largue mi vida. Oro porque restaures el diseño original y oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿de dónde sale esa oración? Digo, ¿de dónde? Yo con lo que les he contado saben que no era espiritual nada, ¿eh? Entonces, ¿de dónde sale esta oración? Pero señores, ¿de dónde sale? Y allí inmediatamente sentí que había pasado un switch, como un switch aquí en el pecho. No manifesté nada de eso, solamente un switch. Y yo dije, aquí pasó algo, aquí ocurrió algo. Agarro mi teléfono, que era una biblioteca de pornografía homosexual, y cuando la abro, me doy cuenta que no siento nada. Que estoy viendo las imágenes y no siento nada. Y dije, ¿qué? Y escuché la voz de Dios por primera vez diciéndome, ahora ve y cuenta a todos lo que Dios hizo por ti. Amén. Lo interesante de esta parte es que Dios hizo un milagro en un segundo, después de 11 años resistiendo a entregarle mi vida. Después de 11 años resistiendo a entregarle el ídolo de mi vida, entonces Él pudo hacer un milagro en un segundo, pero cuando ya mi enfoque no se trataba de mí, sino que se trataba de Él. Salmos 37:4, que no lo entregué en pantalla, dice, haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tú. Yo pasé todo el tiempo enfocado en los deseos de mi corazón, pero no me enfoqué en la única tarea que me correspondía, que era hacer de Él mi deleite. El enfoque correcto es, haz del Señor tu deleite y Él se encarga de la otra parte. Pero no, ¿qué hacía yo? Señor, cámbiame. Mi vida, el deseo de mi corazón es mi vida. Cuando finalmente puse mi vida a un lado y le dije, me deleito en ti, tac, Él hizo. Él quiere dar los deseos de tu corazón, pero es necesario que tu corazón esté rendido en su deleite. Él lo quiere hacer, Él mismo, Él que lo está proponiendo, pero es necesario que le entregues el corazón. Ahora, podemos decir que esto es un milagro y que de hecho después mis ojos fueron abiertos, se me cayó el velo del sexo con hombres, entendí que el sexo con hombres es por detrás y que por detrás pues uno va al baño y hace lo que ustedes saben y que todo eso de repente yo lo veía natural, pero yo digo, bueno, pero si uno utiliza papel sanitario para esto, ¿cómo es que tienes intimidad y que se te pega todo? Y dices, ¿pero qué es esto? Y mis ojos se abrieron y dije, no puede ser, ¿cómo pasé yo toda mi vida revolcado con hombres, con sexo, con excremento? Pero es que esto es que es así. Y se me abrieron los ojos. Una cosa es que yo no sintiera atracción de lo que estaba viendo en foto, pero no sentir el deseo porque me dio asco lo que hacía, eso es otro nivel. Yo hasta ese momento me había acostado con más de 600 hombres a lo largo de mi vida. Si yo me acostaba con tantos hombres es porque me gustaba. Pero cuando el Señor me muestra el velo que yo tenía delante de mis ojos, que no me permitía ver la práctica que yo estaba haciendo, entonces allí comprendí que realmente el milagro era intenso, era extremadamente alto. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Mucha gente quiere milagro, ¿amén? Pero muy poco quiere renovación de la mente. La continuidad de un milagro se encuentra en la renovación de tu mente. El pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, lo sacó con milagros como nunca ninguna otra generación ha visto. Pero ¿qué pasó? Cuando estaban del otro lado, porque no cambiaron sus maneras de pensar en sus corazones, querían volver atrás. El milagro te puede impactar, pero el milagro no te sostiene a lo largo del camino. 10 fueron los sanados por Jesús, los leprosos, y solamente uno volvió. Es necesario que renueves tu mente. Lo que estaba diciendo la pastora, un espíritu sale y él va a querer volver porque él consigue la casa vacía. Si la casa no está llena de la palabra, si la casa no está llena de su presencia, si la casa no está llena de una mentalidad que está alineada a la de él, ahí vuelve cualquier cosa. Entonces, donde el Señor me llevó después de este milagro
fue a renovar mi mente, pero no renovar mi mente respecto a mi sexualidad. Eso fue lo último que Él hizo. Él me ayudó a renovar mi mente respecto a Él. Hoy entiendo que el verdadero arrepentimiento al que me llamaban cuando me decían, Carlos, bueno, Dios ama al homosexual, pero rechaza la homosexualidad, cosa que yo no entendía porque la homosexualidad y yo éramos uno. O cuando me decían, bueno, Carlos, robar, matar, mentir, ser homosexuales, todo es pecado delante de Dios, no hay un pecado más grande. Eso, los cristianos están de acuerdo con esa declaración, ¿sí? El problema es que la persona homosexual no la entiende, no entiende esa declaración. ¿Por qué? Porque yo puedo dejar de robar, puedo dejar de matar, puedo dejar de mentir, son acciones. Pero ¿cómo dejas de ser homosexual? ¿Cómo dejas de sentir? ¿Cómo dejas de lado tú lo que es tu identidad? Porque eres una misma cosa. Cuando me decían, no, Dios ama al homosexual, rechaza la homosexualidad, yo no entendía porque la homosexualidad y yo éramos uno. Entonces es como que me dijeran, Dios quiere que dejes de existir, tienes que dejar de ser. Cuando a una persona tú le dices, mira, tienes que dejar de ser, eso realmente es discriminatorio. Eso es como si habláramos de raza y rechazan a alguien porque es de raza negra, lo estás rechazando por quien él es. Entonces, cuando tú dices a alguien, no, robar, matar, mentir, ser homosexual es lo mismo, la persona no comprende ese mensaje. No porque sea mentira, sino porque dentro de sí, la homosexualidad es su identidad. Entonces, hoy día comprendo que no se trataba que yo me arrepintiera de ser homosexual, o que, mejor dicho, que me arrepintiera ni de ser homosexual ni de las prácticas que hacía. Mi verdadero arrepentimiento consistía en dejar de identificarme con lo que sentía. Comenzamos hablando del reino de la palabra y el reino de las sensaciones. Viví por lo que sentía, luché contra lo que sentía, tuerzo la palabra por causa de lo que siento. Esos fueron los 3 estados que tuve. Pero cuando le rindo el corazón al Señor, entonces el Señor me muestra que nunca se trató de cambiar sensaciones. Nunca se trató de cambiar sensaciones. Se trataba de cambiar el enfoque en donde yo estaba poniendo mi identidad. Que ya dejara de identificarme por lo que sentía para que pasara a identificarme de nuevo por su palabra. Porque el Señor nos retoma al estado original en Él. Nos trae de las tinieblas y de cualquier otra identidad de vuelta a Él y al reino de su palabra. Amén. Ahora, hay 3 elementos claves, pero claves en este proceso de renovación de la mente y son los siguientes. A ver, hemos escuchado toda nuestra vida cristiana acerca del perdón de pecados, amén. El perdón de pecado, que el Señor nos perdonó en la cruz, que llevó nuestra culpa, lo acaba de decir la pastora, que ya pagó la condena. Ahora, yo les quiero preguntar algo. ¿A cuántos de aquí les ha ocurrido que cuando están de repente aquí adorando al Señor, levantando las manos santas delante de Él y estás todo encantado glorificando al Señor y de repente te llegan esos recuerdos de los pecados que has hecho, de aquello que cometiste, de aquello que hiciste escondida que nadie ha visto y que te daría vergüenza si alguien lo viera y si la gente supiera, mira, hipócrita, y te empiezan a llegar todos esos recuerdos? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sentirían? Mal, ¿qué más? Cochino, sucio, ¿qué más? Desconectados, culpables, condenados, acusados. Es horrible, ¿no? Yo pensaba que así Dios veía el perdón. Yo pensaba que Dios me decía, te perdoné, pero pendiente, pendiente, no me vuelvas a hacer nada de esta lista, atención, te estoy mirando. Así veía Dios a Dios. Yo decía, ok, gracias Señor, me perdonaste, pero bueno, ok. Y yo ahí iba caminando ahí a tientas, esperando que me mandara un castigo del cielo. Ahora, cuando yo tengo este encuentro, yo me acuerdo que hice una oración y yo le dije, Señor, yo renuncio a todo lo que sé de ti, renuncio a mi comprensión de lo que sé de ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, revélense de nuevo, muéstrenme de nuevo quiénes ustedes son. Y en eso una de las primeras cosas que el Señor me muestra es la comprensión del perdón. Hay un versículo que está en Hechos 26, 18. Hechos 26, 18 es una belleza. Dice, el contexto de esto es cuando el Señor Jesús le dijo a Pablo para qué lo estaba enviando, cuál era la misión de Pablo. Y recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un asesino de la iglesia. Y Dios le está diciendo a Pablo, te envío para que abra sus ojos, para que los lleves del poder de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz, para que reciban, ¿qué cosa? Por la fe en mí, ¿qué cosa? El perdón de pecados y herencia con los santos. Cuando yo llego allí, yo siento que el Señor me manda a profundizar
Y yo digo, ¿qué? Dice que reciban el perdón de pecado. La palabra recibir en griego es tomar, es apropiarse, es agarrar. Y la palabra perdón que el Señor utiliza allí en griego es áfesis. Escúchenme bien. Áfesis no quiere decir perdonado y atención. Áfesis quiere decir perdonados, dejándolos como si nunca hubieran cometido lo que cometieron. Para mí, que había tenido un caminar tan largo, que me acosté con cientos de hombres, que hice tantas cosas, que vi tanta pornografía, que robé, mentí, hurté, estafé, hice de todo, hasta maté, porque en mi corazón mataba a los que me abusaron. Yo deseaba la muerte de ellos, y sabemos que quien en su corazón desea la muerte ya es un asesino. Yo hice todos los pecados que están en la lista completa, pero acá el Señor me dice, delante de mí quiero que recibas, quiero que te apropies, quiero que agarres ese pecado que te deja como si nunca lo hubieses hecho. No porque no lo hiciste, sino porque Él lo llevó, porque Él ya llevó la condena. Como ya no soy mi Señor, sino que mi Señor es Él, yo no le discuto. La arrogancia no es creerse la gran cosa porque tenemos dinero y un buen carro. Eso es estupidez, eso no es arrogancia. La arrogancia es cuando le discutes a Dios. Si Dios te dice, te perdoné y te dejé como si nunca hubieras hecho lo que hiciste, y tú le dices, no, Señor, pero es que mira lo que hice. ¿Quién eres tú para discutirle a Dios? Dios no le pidió opinión a nadie para escribir la Biblia. Él dijo, te perdoné y quiero que recibas mi perdón que te deja como si nunca hubieras hecho lo que hiciste. No porque no lo hiciste, sino porque Jesús lo llevó. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirían? Hace ratico le pregunté, ¿cómo se sienten cuando recuerdan sus pecados? Cochino, sucio, lo último, peorcito. Ok. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirían en este momento? Hagan el ejercicio. ¿Cómo se sentirían si nunca en sus vidas ustedes hubiesen cometido un solo de pecado de esos de los que les da vergüenza? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo te sentirías en este momento si tú sabes que nunca lo has hecho? ¿Cómo te sentirías delante de Dios? Limpio, libre, feliz, conectado, ¿qué más? Santo, aprobado, felicitaciones. Ese es tu estado delante de Jesús. Ese es tu estado delante del Padre. En Jesús estás limpio, en Jesús estás sin mancha, en Jesús estás irreprensible, en Jesús eres santo. Lo dice Él en Colosenses 1. Eres santo, irreprensible y sin mancha, porque Él llevó todo lo que tú habías cometido. Por eso dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? Porque Él la tomó. Porque dice también Romanos 5:1, que estamos en paz para con Dios. Por lo que Jesús hizo, hay paz entre nosotros. Ya no hay enemistad. Porque Él lo llevó, Él lo borró. Delante de Dios estás como si nunca lo hubieses hecho. Porque Jesús, siendo inocente, Él murió en la cruz como culpable, para que nosotros, siendo culpables, viviéramos en esta tierra como inocentes. Y el inocente no ha hecho nada. Aleluya, amén. Como ya yo no le discuto a Dios, yo dije, Señor, si tú así me ves, ese soy yo. Si tú dices que delante de ti yo nunca he hecho nada, ¿qué me importa lo que digan mis pensamientos? ¿Qué me importa lo que digan mis sensaciones? ¿Qué me importa lo que diga el diablo a la gente? Tú dices que yo nunca he estado allí, yo nunca lo he hecho. Esa es mi realidad, me apropio, no te discuto, ya yo no soy Señor, yo me rendí. Esa es mi vida. Ahora, hay otro punto, porque esto es una cuerda de 3 dobleces. El segundo punto es la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos han escuchado acerca de la naturaleza pecaminosa? Ok, yo escuchaba de la naturaleza pecaminosa y me decían, bueno, Carlos, tienes que luchar con tu naturaleza pecaminosa. Y yo decía, bueno, pero un perro ladra porque es su naturaleza, un pez nada porque es su naturaleza. Y yo, si esta es mi naturaleza pecaminosa, pues ¿qué voy a hacer? Pecar, porque es la naturaleza. Entonces me dice que tengo que luchar contra mi naturaleza. Bueno, yo no entiendo, pero bueno, voy a intentarlo. Inténtalo, nunca lo vas a lograr. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que el Señor también me muestra algo muy profundo. Porque si Jesús solamente hubiese pagado el perdón, pero no resuelve el problema de la naturaleza pecaminosa, de nada hubiese servido el trabajo. En Deuteronomios 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Quién lo hará? Dios. Y se circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, Dios está diciendo, cuando circuncide tu corazón, no es una circuncisión física, no es la circuncisión del miembro, es la circuncisión del corazón. Cuando lo haga, entonces tú podrás amarme y tú podrás vivir.
Mientras no lo haya hecho, no podrás amarme y no podrás vivir. Tengo que hacerlo. ¿Y quién lo hará? Dios. Ahora vamos a ver, porque sabemos que en Cristo Jesús todas las promesas son sí, amén, oui, amén. ¿Se sabe? Estoy hablando en francés, perdón. ¿Es así? En Jesús son sí y amén, a través de nosotros. Amén. Y esto es una promesa. ¿Dónde vemos el cumplimiento de esta promesa? Donde dice que el Señor se llevó la naturaleza de pecado. Vamos a ir a Colosenses 2, versículo 11. Y dice, ¿en Él también serán circuncidados? ¿En pasado o en futuro? En pasado, dice Él. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Cristo. En la cruz Jesús se ocupó de la naturaleza pecaminosa. No lo digo yo, lo dice Él, y ya yo no le discuto. ¿Amén? ¿Cómo lo dice la otra versión? NTV. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó, ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa. Todo el tiempo que yo luché contra esto, luché por ignorancia. Mi problema, y lo voy a decir así, mi problema no era la homosexualidad indeseada, mi problema era la incredulidad. No conocía la palabra. Estaba en la iglesia, pero no conocía nada. Estaba en la iglesia, no comprendía el perdón, no comprendía la naturaleza pecaminosa que había sido quitada, no comprendía nada. Y por eso estuve atado, porque no conocía la verdad. Conocerán la verdad y la verdad les hará, pero si no la conocen, ahí me encontraba. 11 años viviendo en ese infierno por no conocer la verdad, por pensar que todo se trataba de lo que yo tenía que hacer y no haber comprendido lo que Él ya había hecho. Ahora, el Señor no solamente nos quita la naturaleza pecaminosa. Sabemos que los que estamos en Cristo Jesús somos una nueva, 2 Corintios 5:17. Somos una nueva criatura. Hasta el momento les he hablado dos cosas que Él hizo. Él perdonó los pecados, Él quitó la naturaleza pecaminosa, pero sabemos que somos una nueva criatura. Yo les pregunto a ustedes, porque era una pregunta que yo me hacía, ¿de qué está hecha esta nueva criatura? ¿Cuál es la materia, la sustancia de esta nueva criatura? Sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Esta nueva criatura está en el espíritu, porque en el alma es la parte que nos toca trabajar. Pero en el espíritu fue hecha una nueva criatura. ¿De qué está hecha Él? De Dios, de su sustancia, ¿cierto? Bueno, si lo podemos decir sustancia, de Él, está hecha de Él. Primera es Juan 3:9. Este versículo para mí es la perla. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado porque la simiente de Dios permanece en él o está en él y no debe o no puede. Deber es un mandato, no poder es que no tienes la manera. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Parece que te lo dijera dos veces. Parece que te dijera, porque eres nacido de Dios no practicas pecado y no puedes porque eres nacido de Dios. Yo leía este versículo antes y yo lo sentía como una orden, como si Dios me dijera, eres nacido de mí, no puedes pecar porque tienes mi simiente y no puedes pecar porque eres nacido de mí. Yo lo veía como un mandato, pero no es un mandato, es una afirmación. Dios está diciendo, si eres nacido de mí, si has creído en Jesús, en el perdón de pecado y eres nacido de mí, tienes mi simiente y no puedes pecar porque eres nacido de mí. La palabra puede en griego es dunamis. Dunamis es el poder de Dios, la capacidad de Dios. Y ahí está diciendo, no dunamis. No tienes la capacidad, no tienes los medios, ni la forma, ni la manera de pecar por causa de mi simiente. Ahora, lo que a mí me impactó de esta palabra, simiente, lo vamos a decir así. Las jirafas son jirafas porque sus padres son jirafas. Los tiburones son tiburones porque sus padres son tiburones. Los elefantes son... y así sucesivamente. Y nosotros somos humanos porque nuestros padres son un antílope, un gato. Somos humanos porque fuimos creados con genética humana. Somos el producto de aquella genética con la que fuimos creados, punto. ¿Lo decidimos? No. Fuimos creados con esa genética. La palabra simiente en griego es esperma. Dios está diciendo, si naciste de mí, tienes mi propia genética. Y por eso no puedes pecar. ¿Cuántos pecados hay en la genética de Dios? ¿Cuánta intención de pecado hay en Dios? Ninguna. Y Dios te está diciendo, y con esta misma genética te creé. Amén.
Él no te está preguntando, es que tú estás de acuerdo, no. Él te dice, esto fue lo que hice, ¿lo crees o no? Punto. ¿Te apropias de esto o no? ¿Vives por lo que yo digo o vives por lo que sientes? Te estoy diciendo que borré tu pasado, que te corté la naturaleza pecaminosa y te di la mía nueva. Eres libre. Eres libre. Solamente agarra, aprópiate de esta verdad. Mete tus manos en esta verdad y aférrate a esta verdad, porque ahí se encuentra tu vida. El problema de esto, y aquí está el problema de muchas iglesias o de muchas personas dentro de la iglesia, es que las realidades espirituales, porque esto es una realidad espiritual, fuimos perdonados en el espíritu, cortados en la naturaleza pecaminosa en el espíritu, dado una nueva naturaleza en el espíritu. El problema es que las realidades espirituales no se sienten, se saben. Por el contrario, las tentaciones, los ataques, todo eso se siente. La realidad del espíritu no se siente, las tentaciones se sienten. Hay dos versículos que se encuentran en Gálatas 5:16, donde el Señor está diciéndote que no se trata de quitarte lo que sientes. Se trata de, ¿qué? Dice allí, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis. Otras versiones dicen, y no satisfarán. Otras dicen, y jamás satisfarás los deseos de la... ¿Dice deseos tuyos o deseos de la? Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y la carne? La naturaleza pecaminosa fue quitada, esa era tu identidad antes, fue quitada completamente. Pero la carne es como un parásito que todavía está pegado allí, a tu cuerpo y tu alma, que te hace sentir deseos contrarios a Dios, pero que no eres tú. Él te está diciendo, anda en el espíritu y jamás satisfarás los deseos de la carne. ¿Quiénes pueden andar en el espíritu? ¿El mundo o los cristianos? ¿Quiénes? Los cristianos. Entonces le está hablando a cristianos y le está diciendo, cristiano, tú que tienes la capacidad de andar en el espíritu, que sepas que si te mantienes en el espíritu jamás vas a ceder ante lo que la carne desea, pero lo vas a sentir. Dice, deseos de la carne o pensamientos de la carne. Deseos. El pensamiento pasa acá, en la mente. El deseo, ¿por dónde pasa? Por todo el cuerpo. El deseo lo sientes, es como un anhelo, como una cosa física que sientes. Es un deseo, en inglés se dice craving, pero es como un poder que viene dentro que te está llevando casi cautivo a cometer el pecado. Y te está diciendo, tú cristiano, si te mantienes en el espíritu, jamás vas a ceder a lo que la carne desea, a lo que la carne te hace sentir. Pero tienes que mantenerte en el espíritu. 1 Pedro 2:11 también lo dice. Porque mucha gente piensa que fueron perfeccionados cuando ya no tengan más tentaciones o cuando ya no sientan algo contrario a Dios. Cuando el Señor te está diciendo que esa no es la verdad. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que juegan ping-pong, que juegan PlayStation, que pasan la noche, que comen, ¿qué dice? Que batallan, que tienen una guerra contra tu alma. Te está diciendo, abstente de los deseos carnales, de esas sensaciones que le hacen guerra a tu alma. No al espíritu, porque no puede, sino a tu alma. A tu alma donde se encuentran las sensaciones, las emociones, la voluntad, los pensamientos. Allí te está diciendo, ahí hay una guerra, pero mantente en el espíritu y jamás vas a ceder a esa guerra. Porque en el espíritu sabes que tu pasado fue borrado, que tú nunca has estado allí, que tu naturaleza pecaminosa fue quitada y que la nueva naturaleza no produce eso. Cuando te disocies de la carne, cuando te disocies de esos deseos, vas a mantenerte en libertad. ¿Cómo me ocurrió esto de forma práctica? Estaba en mi trabajo, yo tenía mi encuentro con Dios, ya Él me había explicado esto, y sabemos que el Señor te da conocimiento y luego te prueba para ver si lo pones en práctica. Yo estoy en el trabajo y de repente pasan unos hombres, unos mecánicos, porque yo trabajo en un concesionario, y de repente empiezo yo a sentir toda clase de deseos hacia hombres, y deseos fuertes y pensamientos, y un bombardeo de imágenes pornográficas, pero con muchísima fuerza. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Digo, hace rato que esto no me pasa. Y me levanto y me voy por allá atrás de un camión a orar en lengua, porque ya ora en lengua. Entonces me voy por allá a orar en lengua, y yo siento que es muy fuerte, que es una cosa muy fuerte, que me está como, que lo siento con mucha, que muy vivo dentro de mí. Y en eso escucho una voz que me dice, vuelve. Esto es lo que te gusta, vuelve, así. Y no en tercera persona, no vuelve, sino yo quiero. Es como en primera persona, yo quiero, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, vuelve atrás, vuelve. Y yo sigo orando. Y al rato escucho otra voz que me dice, ¿a dónde vas a volver si tú nunca has estado allí?
Y en ese momento el deseo desapareció. Entonces, cuán injusto fue para mí colocar mi identidad en sensaciones que van y vienen, cuando podía colocarla en la palabra que nunca cambia. No se trata de vivir por sensaciones, se trata de vivir por la verdad. ¿Quiénes son acá españoles recientes, que han obtenido su nacionalidad recientemente? A ver, la hermana acá, ¿hace cuánto recibió su nacionalidad? Hace un año. ¿Y de dónde es originaria? ¿De Venezuela? Ok. ¿Y usted se siente más venezolana o más española? Pero ¿cómo de sentirse? Cuando usted se siente. Ok, vamos a otro ejemplo. Estoy hablando de sentirse. Cuando alguien se siente. ¿Quién se siente más de su nacionalidad? Allí, aquí en la esquina. ¿De dónde eres? De Venezuela. Recibiste tu nacionalidad hace poco. ¿Y tú qué más te sientes? ¿Venezolana o española? Porque venezolana. Cuando piensas en comida, bueno, es difícil. Cuando piensas en tu familia, en tu tierra, es. Y que digamos que te sientes española, no tanto así. Ok, yo considero que tú eres una hipócrita. Y que tú no deberías utilizar tu pasaporte español hasta que tú te sientas española. Y cuando tú vayas al aeropuerto, tú vas a mostrar tu pasaporte venezolano y no vas a pasar con el español porque tú no te sientes española. Hasta que te sientas español, tú no vas a usar ese pasaporte, porque eres una hipócrita. ¿Es lo correcto? No diga que sí. Escúchame bien. No se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que dice el documento. El documento dice que tú eres española. ¿Qué te importa lo que tú sientes? La autoridad que selló ese documento te dice quién tú eres. ¿Qué importa lo que tú sientas? Yo soy canadiense nacionalizado, yo no me siento canadiense ni un poquito. Tengo un acento horrible en francés, en inglés, no me siento canadiense. Pero yo soy canadiense, cuando entré aquí entré con el pasaporte canadiense, ni loco entró con el venezolano. Yo no me siento canadiense, pero el papel dice quién yo soy y la autoridad que refrenda ese papel me lo indica. Lo mismo es con la identidad en Cristo. No importa lo que sientas, importa lo que dice la Biblia. Y Él es la autoridad que dentro de ti te confirma que esa es la verdad. ¿Qué importa lo que sientas? Por otro lado, ¿tenemos alguien aquí de Perú? ¿Colombia? Ok, por allá la hermana. ¿Cómo es su nombre? Gloria, hermana Gloria. ¿Usted es colombiana? ¿Por qué razón es colombiana? Ah, sí, y así de fácil. O sea, usted no luchó por esa tierra, usted no estuvo con Simón Bolívar, usted no batalló contra los enemigos, y así de fácil usted es colombiana. Eso es muy fresco, ¿eh? Usted no se ganó esa nacionalidad. Yo le recomiendo que usted vuelva a Colombia y le diga al gobierno, miren, me quitan la nacionalidad, yo tengo que pelear por este país, yo tengo que hacer las cosas bien por este país, y cuando yo me la gane, entonces me la dan. ¿Tiene sentido, sí o no? No tiene sentido. La nacionalidad que es por nacimiento, la obtienes porque alguien luchó la batalla de independencia para que tú tuvieras esa libertad. En el reino de Dios es lo mismo. Nacimos en Él porque creímos en lo que Él hizo, en la batalla de independencia que Él luchó hace 2000 años por nosotros. No te lo mereces, te lo obsequia, es un regalo, es por gracia. Él te lo da. ¿Qué haces tú luchando contra? No, que yo tengo que ser un buen cristiano y tengo que luchar. ¿Qué importa eso? Si tú creíste, tú naciste de nuevo y tienes todo lo que Él ganó para ti. Amén. Cuando eres tentado, vas a sentir las sensaciones, vas a sentir el deseo de pecar, vas a sentir el deseo de ver lo prohibido, vas a sentir el deseo de soltar ese chisme y chismear de la hermana que dice te quema la lengua por soltar. Yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa allá en Montreal. Sientes, es como que es una fuerza muy, muy intensa, lo sientes. Pero en ese momento, en lugar de decir, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Si tu palabra dice, mira lo que tú dices aquí, pero mira lo que siento. En lugar de dudar de la palabra por causa de lo que sientes, duda de lo que sientes por causa de la palabra. Duda de lo que sientes por causa de la palabra. No le des el peso a las sensaciones, no le des la posición de Dios. ¿Qué importa lo que sientes? Señor, yo le digo, Señor, como estábamos hablando con el pastor, y Señor, yo no siento tu presencia.
Yo no me siento una nueva criatura, yo no me siento perdonado, yo no me siento sentado en los lugares celestiales, yo no siento que fui hecho según tu justicia y santidad, yo no siento nada de eso, pero yo lo sé. La verdad es que es lo que tú dices que yo soy amado, que soy perdonado, que soy una criatura, que estoy contigo, estoy sentado en los lugares celestiales, que soy tu hijo, que soy tu esposa, que soy provisto. ¿Qué me importa lo que siento? Tú lo dices y esa es la verdad y descanso y te doy gloria, Señor, y te doy gracias. Y en ese momento termino sintiendo su presencia, pero no fue porque no lo sentía que entonces me tambaleé, no. Allí le dije, me importa lo que siento un poco, me importa lo que tú dices. Es lo que tú dices, es lo que tú dices nunca cambia, Señor. Romanos 8:6 dice algo que les va aún como ayudar a sellar más esta verdad. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es y paz. Entonces, vean bien, el asunto no es ni la carne ni el espíritu, el asunto es dónde pones la mente. El asunto es dónde estableces tu fe y tu confianza, en lo que sientes, en la que la carne te hace sentir o en lo que Él dice, en la realidad del espíritu. Allí está tu libertad. Romanos 8:13 también lo dice. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces se pueden hacer morir las obras de la carne descansando en la realidad del espíritu, en lo que Él ya hizo por ti, ya lo hizo. Toda la gloria le viene a Él, porque tú estás solamente viviendo y descansando en lo que Él hizo, en lo que Él logró, en lo que Él cumplió. No se trata de tu fuerza de voluntad, se trata de lo que Él logró en la fuerza de su voluntad. Tu fuerza de voluntad no es suficiente, la de Él eran completas, totales. Tienes nada más que descansar. Decirle, Señor, ya no lucho más, ya no sigo tratando de vencer. Descanso en que tú ya perdonaste mi pasado, lo borraste, quitaste mi naturaleza de pecado y me diste una nueva, la tuya. Descanso en esta realidad, en la realidad de quien soy en ti, porque tú lo hiciste, no yo. Ahí toda la gloria le viene a Dios. Y no lo puso en pantalla, está Efesios 6:16, dice, sobre todo pónganse el escudo de con el que apagarán. No sé si lo podríamos poner, Efesios 6:16. Dice algo muy interesante, dice, apagarán algunos o todos. Todos. Pero ¿por qué parece que a veces no lo apagamos todo? ¿Por qué parece que a veces no apagamos todos los dardos encendidos del enemigo? El escudo de la fe no es creer en Dios. Mucha gente cree en Dios, el diablo cree en Dios y son miserables. Mucha gente cree en Dios y vive una vida miserable. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Eso cambia todo. Amén. Ponte el escudo de la fe y dile, Señor, yo creo en lo que tú hiciste, yo creo en tu perdón, yo creo en lo que tú lograste, yo creo en esa circuncisión de naturaleza pecaminosa, yo creo en mi nueva criatura, yo creo en mi genética en ti. Te doy gracias, Señor. No hay nada que el enemigo pueda atacarte en esa posición. Nada, nada. Primera de Juan 5:4, y esto les da otro sello más fuerte todavía. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido, ¿quién es nacido de Dios? Amén. Okay. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, la fe de Dios. La tuya es tu fe, lo que Él hizo, que vence al mundo. Es allí que se encuentra tu victoria, en cuando crees a lo que Él hizo, en cuando descansas en lo que Él hizo, en cuando reposas en lo que Él hizo. Allí tienes victoria. El Señor hizo una salvación perfecta, espectacular, total. Solo necesita que la creamos. Lo único que nos corresponde a nosotros es creerla, aceptar lo que Él dice sin discutirle, dejarle ser Señor por encima de nuestras opiniones y sensaciones y nuestra percepción. ¿Qué importa lo que tú ves? ¿Qué importa lo que tú sientes? ¿Qué importa nada? Lo que importa es lo que Él dice. Al final de cuentas, Dios es fiel a su palabra, no a la nuestra, a la suya. Nosotros tenemos que alinearnos a lo que Él dice. Amén. Cuando yo vivía por lo que sentía, obedeciendo todo lo que sentía, fui esclavo del pecado. Ahora que no vivo por lo que siento, sino que vivo por lo que Él dice, el Señor me llevó a un nivel de vida que yo ni siquiera sabía que existía. Cuando
yo vivía en mi lucha, yo luchaba contra esa atracción. Y yo le decía, Señor, cambia esta atracción. Yo no quiero sentir esta atracción desbordada, desmesurada, desmedida, esta lujuria por hombre. Cámbiamela por mujeres. ¿Es que Dios iba a obedecer esa oración? Eso no tiene sentido. Pareciera piadoso. Pero cuando vas al fondo y tú dices, pero bueno, le estás pidiendo ser un lujurioso, un mujeriego loco. Dios no iba a obedecer eso. Dios no iba a cumplir esa oración. Al año de tener ese encuentro con Dios, el Señor me dice, yo le digo, Señor, y cuando yo tengo una relación, si llego a casar y tenga relaciones íntimas con mi esposa, ¿qué va a sentir ella? Esa fue mi pregunta. Y el Señor me dio una visión, y en la visión me mostró cómo ella tenía placer, cómo esa mujer explotaba de placer de estar conmigo. Y en ese momento yo entendí que durante muchísimos años yo me había sentido poco hombre. Y allí Dios me estaba diciendo, no eres poco hombre, vas a poder darle placer porque fui yo quien te creé. Y digo, wow. En otra ocasión incluso me dijo, nunca serás suficientemente hombre para el mundo, y eso está bien, porque tú no perteneces al mundo, tú me perteneces a mí. Y entendí que para él la verdadera hombría es que yo le creyera, que yo creyera en toda su palabra, que yo creyera en todo lo que él dice, que yo me enfocara solamente en creerle. A los 3 años de él mostrarme que yo podía darle placer a una mujer, el Señor me lleva a la que hoy día es mi esposa. Y cuando yo la conozco, yo recuerdo que yo no quería estar con mujer. Yo no quería nada, yo estaba feliz con él. Yo era la esposa de Cristo, yo me dejaba amar por él, yo era su hijo, yo era todo para mí. Yo entiendo que como cuando la palabra dice que somos la esposa de Cristo, para las mujeres es más fácil. Pero como yo era gay, pues se me hace fácil. Entonces, él dice que yo era la esposa de Cristo, pues se me hace fácil. Y yo decía, Señor, me dejo amar de ti. Pero ¿saben qué es interesante de esto? Que el dejarme amar de él me enseñó cómo Jesús ama a su esposa. Y cuando conozco a mi esposa y el Señor me dice, es ella, adelante. Cuando él me dijo, es ella, yo inmediatamente la amaba. Y yo dije, la voy a amar como tú me amas. Si yo no hubiese experimentado ese amor que él tiene por mí, ¿cómo puedo amarla? Esto va para los hombres, ¿eh? Dice, esposos, amen a su esposa como Jesús amó. Si tú, iglesia, si tú, hombre, no sabes cómo Jesús te ama, entonces ¿cómo amas a tu esposa? Ahí el Señor me lo mostró. Y yo cuando él me dice, es ella, yo la amaba. Inmediatamente la amo, dije yo. Y me acuerdo que a los 10 días me declaré y ella me dijo, el hombre que vaya a estar conmigo nunca me va a dar un beso hasta el matrimonio. Y yo le dije ese día, mira, me declaro, que sepas que yo conecté contigo en el Espíritu y que Dios me confirmó que eres tú y te pido noviazgo en matrimonio. Y que sepas que ni te doy un beso ni nos vamos a dar un beso hasta que nos casemos. Ella aceptó, a los 2 meses le di el anillo y a los 3 meses nos casamos. Pero fíjense algo, el orden fue primero una conexión espiritual, luego una conexión emocional y en el matrimonio fue una conexión física producto de esta conexión. Antes yo hacía todo al revés, antes era la conexión física, después emocional y después espiritual con quién sabe qué espíritu, pero ahora el Señor hace las cosas primero en el espíritu, después en las emociones, después en el cuerpo. Y fue glorioso y yo entendí que ese tema de la atracción, de sentir esa atracción era una trampa, era una mentira. Que cuando yo le decía al Señor, ya no quiero sentir esta atracción, dámela por mujeres, era un absurdo. Porque yo lo que yo le estaba diciendo es que esto que siento de querer aprovecharme del cuerpo de un hombre, lo sienta en desear aprovecharme del cuerpo de una mujer. Es una mentira esa atracción. Esa atracción era un deseo carnal. Dios nunca me iba a dar un deseo carnal de aprovecharme del cuerpo de una mujer. Pero lo que sí me dio fue la capacidad de amar a una mujer. Y para amar a una mujer tienes que aprender, porque los hombres no entienden nada. Y en ese amar a una mujer, el Señor me dijo, tu placer se encuentra escondido en el placer de ella. Tu placer se encuentra escondido en el placer de ella. Solamente enfócate en su placer. 1 Corintios 7:4, y ya estoy llegando al fin. 1 Corintios 7:4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Yo leía eso y yo decía, bueno, Señor, ¿por qué es esto? ¿Estás promoviendo la violación o qué? Yo no entendía nada. Pero hoy día lo comprendo diferente. Dice, marido, tú no te ocupas de tu sexualidad sino la de tu esposa. Esposa, tú no te ocupas de tu sexualidad sino la de tu marido. Cuando yo entendí eso, yo dije, entonces esto no se trata de mí. Nunca se trató de mí, de mi placer y de mi atracción. Se trata de amar y proveer a su cuerpo placer. Utilizar que mi cuerpo, el único objetivo de mi cuerpo sea su placer.
Entonces, antes yo vivía por la atracción y vivía pecando. Y tenía placer porque si no, no hubiese estado tanto tiempo allí. Pero hoy día, que no vivo con esa atracción, yo no voy a mi esposa y quiero aprovecharme de eso, no pasa, y gracias a Dios no pasa. Y que por cierto, no soy heterosexual, tampoco me considero heterosexual, porque a mí no me gustan las mujeres, nada más me gusta ella, yo soy mi esposa sexual. En esta posición, yo cuando la veo a ella, en lo que yo pienso es cómo hago para darle placer, qué hago para que ella se sienta bien, qué hago para que ella esté llena, qué hago para que ella se sienta plena en el corazón. ¿Cómo la busco sexualmente? Barriendo la casa, pasando la mopa, limpiando el cuarto. Haciéndola sentir amada, apreciada, especial, cuidada, proveída, en todos los sentidos. Y es eso, ese sentirse amada y conectada es lo que hace que ella quiera conexión sexual. Y allí entendí que incluso en la intimidad sexual, mi enfoque sigue siendo ella. ¿Qué ocurrió? Que haciendo las cosas, viviendo esta sexualidad a la forma del Espíritu, a esta forma que Él me enseñó, que no se trata de atracción, sino de amar, resulta que termino teniendo tanto placer que a veces me da miedo. Y digo, no puede ser que todo lo que viví en el mundo, si yo lo metiera en una cajita, eso no son ni las cenizas del fuego que Dios me tenía guardado para el matrimonio. Pero viví la trampa de la atracción. No comprendía ni lo que era el amor ni lo que era la vida del Espíritu. Hoy día me enfoco solamente en ella y Dios me llenó de placer de una manera que yo ni siquiera esperaba. Y no solo eso, sino que aparte nos bendijo con 2 niños. Yo sé que hay gente que me ha dicho, Carlos, tu matrimonio es el sello de tu testimonio. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. El sello de mi testimonio es Jesús. El sello de mi vida es Jesús. Mi matrimonio es una consecuencia de ese sello. Lo que yo estoy viviendo hoy día es una consecuencia de ese sello. Esta nueva vida que Él me dio, esta oportunidad de servir, de ayudar a la iglesia, de equipar a la iglesia, de ayudar a la gente a rendirle el corazón, eso es solamente una consecuencia de ese sello, de haberle entregado, de haberle rendido el corazón, de haber rendido los ídolos, de haber rendido todo, mi comprensión, absolutamente todo, solamente para conocerlo y alinearme a lo que Él decía sin discutirle. ¿Lo he hecho perfectamente? No, pero ahí voy, caminando. Y Él sigue siendo fiel, y Él sigue mostrando, y Él sigue revelando. Y para mí es siempre una bendición cuando yo puedo ayudar a la iglesia a dejar de enfocarse en sensaciones para enfocarse en lo que Él dice, porque es su palabra la que nunca pasa. Amén. Me gustaría orar por ustedes. Pongámonos de pie. Señor, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque estás allí hablando a los corazones. Yo no sé cuál es tu ídolo. Yo no sé cuál es la situación que le has pedido a Dios con todas tus fuerzas, que la cambie al punto de haber hecho una obsesión de ese deseo. Yo no sé a qué punto le has discutido a Dios, a su palabra. A qué punto Él te dice que te ama, que te perdona, que te lavó, que te limpió y tú sigues discutiéndole. Hoy día yo te quiero llamar a arrepentimiento, a que tú te arrepientas de haber basado tu identidad fuera de Él, haber basado tu identidad en sensaciones, haber basado tu identidad en tu propia comprensión, en tu propia mente, en tu propia percepción, a que puedas definitivamente decirle, Señor, hoy me rindo a tus pies. Soy tu hijo porque tú dices que soy tu hijo. Soy tu hija porque tú dices que tú me diste tu genética. Acepto el perdón de todos mis errores porque tú dices que lo llevaste. Señor, estoy cansada de luchar en estas fuerzas que son tan limitadas. Estoy agotado. Ayúdame, Señor. Solamente quiero lo que tú dices. Me quiero rendir a ti, a tu obra completa, a tu obra perfecta. No te quiero discutir más, Señor. Ayúdame, Señor. Si hay alguien aquí que quiera aprovechar la oportunidad para rendir ese ídolo, pasa adelante y entrégale al Señor. Entrégale.
Entrégale esa obsesión, eso que le pides fervientemente, entrégaselo. Dile en este momento, Señor, te entrego esto. Ya no me importa, Señor, si me salvas, si intervienes o no, ya no me importa, lo pongo a tus pies, Señor. No quiero seguir hablándote de este tema, ya tú lo conoces. Te lo entrego a tus pies, no me importa, pierdo mi vida delante de ti para finalmente encontrarla. Dile en este momento, Señor, te entrego este ídolo. Dile, te lo entrego. Pero que sepas algo, que Él siempre es fiel a su palabra. Que el que quiera guardar su vida que el que se enfoque en guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Él, la encontrará. Enfócate en este momento solamente en decirle, Señor, a partir de ahora me quiero enfocar en ti. Quiero conocerte a ti, quiero conocer tu persona, tu corazón, tus pensamientos. Revélate, Señor. Quiero conocerte a ti, me enfoco en ti, quiero hacer de ti mi deleite. Ya estoy cansado de luchar, rindo mi lucha a tus pies. Te rindo mi lucha a tus pies. Y decido solamente, decido apropiarme de lo que tú ya hiciste por mí. Decido apropiarme de tu perdón, de mi circuncisión y de mi nueva naturaleza, que es la tuya. Soy santo, justo, limpio y sin mancha delante de ti, por lo que tú hiciste, no por lo que yo hice. Gracias, Señor, te doy por tu amor y por tu verdad. Ya no hay más temor, ahora hay confianza, porque todo lo que me separaba de ti, ya tú lo borraste. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.